Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, acá. gracias por la invitación. Buenas noches. La idea de convocarlo surgió el viernes. Nosotros publicamos en El Cronista un informe con 10 economistas donde cada uno de ellos opinaba sobre si la economía argentina, a partir del próximo presidente, necesitaba una terapia de shock o una terapia más gradual para los distintos problemas que tiene la Argentina. La verdad es que el informe causó mucho interés, lo notamos en la edición del diario, en nuestro sitio web, y la idea es seguirla con dos economistas de perfil diferente como son ustedes. Así que, bueno que están acá entonces. Bueno. Bien, vamos a ver, primer tema por lo que convocamos a Feletti y a Delgado, es el cepo al dólar. A ver. Bien, ahí está. Lo que quería preguntarles, Roberto, arranquemos con vos, justamente, el cepo al dólar, que es una cuestión bien puntual de la Argentina, ¿requiere una terapia de shock o una terapia gradual para poder salir del cepo al dólar sin que la economía se complique más de lo que está? Bueno, te recuerdo que me invitaste gentilmente a participar del suplemento. Yo ahí me había corrido de esa dicotomía y había dicho, los shocks fueron muy negativos para la Argentina. Digo, cualquier shock ligado a política cambiaria, 81-82 mega devaluación, 89-90 mega devaluación, 94-95 explota el desempleo, 2001-2002 otra catástrofe. Digo, por suerte en estos 12 años no los tenemos, o sea que me corro de la discusión del shock. Respecto a la regulación cambiaria, lo que mal llamado cepo, es justamente lo que ha impedido que las reservas del Banco Central se dilapiden, lo que ha impedido organizar la escasez de divisas. Recién hablábamos, Hernán lo decía desde la redacción, la caída de exportaciones a Brasil. Bueno, hay escasez de divisas y la regulación cambiaria permite organizar esa escasez de divisas. Obviamente que no podemos vivir en escasez de divisas porque el país no crece. La gran discusión acá es cómo financiamos el retorno al crecimiento, donde tenemos que nuestros principales socios comerciales, Brasil y la Unión Europea, no nos compran como antes, y donde, hay que resolver algunas cuestiones que están ligadas al financiamiento. Digo, hemos mejorado el financiamiento multilateral, el bilateral, habrá ir una discusión sobre la inversión extranjera, pero digo, estas cuestiones, si querés invocarlas dentro del gradualismo, no se sale de ninguna manera con una apertura cambiaria, con libertad de cambios, con no administrar el comercio, porque estamos en un mundo en crisis también. A ver, Ricardo Delgado, dice el mal llamado cepo. ¿Es mal llamado cepo a tu criterio? No, yo creo que el cepo existe y básicamente es un cepo a la actividad económica y fundamentalmente a la inversión. Aquel que quiere hoy producir en la Argentina y necesita un insumo, una parte, una pieza importada, tiene serias dificultades para poder obtener no solamente la autorización en la Secretaría de Comercio, la famosa DEJAI, sino después los dólares en el Banco Central. Roberto decía que estas restricciones existen porque no hay dólares. La pregunta es por qué la Argentina se quedó sin dólares. Entre el 2007 y el 2011, básicamente en el primer gobierno de la actual presidenta, se fugaron 80.000 millones, casi 80.000 millones de dólares de la Argentina. Producto de, a mi juicio, malas decisiones de política económica que tienen en la inflación y básicamente en el encarecimiento de la producción argentina para exportar la causa principal. La Argentina en estos años se ha financiado básicamente, o ha financiado su sector externo básicamente con exportaciones. Hace 4 años que las exportaciones están cayendo, no solamente en cantidades sino también en precio, debido ahora en los últimos tiempos a la caída de los precios internacionales. Ajá. Entonces me parece que lo que hay que hacer para recuperar dólares es un shock muy fuerte de inversiones, eliminando el cepo. Nosotros lo planteamos en 100 días, de manera de hacerlo gradual. Obviamente no creemos en la filosofía del shock. Esto de que de algún candidato diciendo que en 24 horas levanta el cepo es como mínimo irresponsable, pero ciertamente sí, claramente hay que liberar dólares para que los que producen en la Argentina lo puedan hacer. Bien, a ver, el próximo tema para ustedes es uno que bien conocemos los argentinos. A ver, inflación. Inflación, yo quería preguntarte, Roberto, las dos experiencias que conocemos son justamente de shock, que lograron hacer bajar la inflación, por lo menos durante un tiempo. Después, a lo largo del tiempo, no resultó una solución. Pero son el Plan Austral, con Alfonsín y Zorruil, que logró durante un tiempo contener la inflación,
y después el plan de convertibilidad de Cavallo, que durante un tiempo bastante largo logró contener la inflación y que después terminó como terminó. La inflación, shock, gradualismo, ¿cómo resolvemos? En ambos casos, ya que los mencionás, le fue bastante mal a la gente. Digo, la realidad es que durante la convertibilidad tenías menos inflación que Japón y un desempleo que volaba. Digo, me parece que ese tipo de políticas de comprimir los precios artificialmente no van a ninguna parte. A mí me parece que lo fundamental es seguir sosteniendo políticas de ingresos e ir discutiendo responsablemente las distintas variables de economía, le hace salarios, tarifas, tasa de interés, e ir buscando convergencias. Cualquier política que hoy, en este contexto, provoque contracción monetaria y fiscal, va a llevar a un proceso recesivo agudo. Y eso es lo que pasó en otras épocas. Está claro, digo, que con este nivel de inflación no se puede seguir, que es muy alto. Me parece que Argentina primero ha convivido largo tiempo con inflación, y el único periodo, insisto, que tuvo muy baja inflación a costos muy altos en términos de desequilibrios externos, fiscales y monetarios fue durante la convertibilidad. Creo que nosotros podemos, lo fundamental acá es mantener los niveles de producción y consumo. Después los precios, en la medida que se sostengan y se supere la restricción externa, el nivel de precios se termina acomodando solo, digo, en la medida que nosotros podamos ir acompasando oferta de bienes con demanda de bienes. Lo que el gobierno ha hecho es sostener demanda. Bueno, tenemos restricción externa para sostener la oferta. Si superamos esa restricción externa, automáticamente el nivel de precios tiende a acompasarse. Ricardo, llevamos 7 años de inflación alta. Digamos que la inflación se desbocó a partir de 2007. ¿Cómo crees que hay que hacer para poder resolverlo? Primero me parece que hay que tener muy en claro que tener inflación en este mundo es absolutamente exótico. Hay muy pocos países, Argentina es el segundo en el mundo que tiene estos niveles de inflación. Coincido sí con Roberto que este no es en el mundo de los 80 ni el mundo de los 90, donde la Argentina tenía un proceso inflacionario agudo, claramente. Ahora, evidentemente, la inflación es, a nuestro juicio, la madre de todos los problemas económicos. Lo decía recién, nos quedamos sin dólares básicamente porque hay inflación, nos quedamos sin capacidad de financiar inversiones porque hay inflación, nos quedamos sin capacidad de exportar porque hay inflación, porque los costos han aumentado por encima de la rentabilidad esperada de las exportaciones. Entonces digo, me parece que la lucha contra la inflación tiene que estar el eje central del nuevo gobierno. Yo creo que el 11 de diciembre el gobierno que venga va a tener que lanzar un programa antiinflacionario, gradual, en donde se toquen cuestiones monetarias y fiscales, pero en donde además se incluyan cuestiones que tienen que ver con política de ingresos, con coordinación de expectativas a través de un nuevo INDEC y de un rol distinto del Banco Central, que no sea un mero apéndice del Tesoro Nacional. Hoy y digamos, no me va a dejar mentir Roberto, que es diputado, el presupuesto que votó la Argentina tenía un déficit de 60.000 millones de pesos, déficit que casi lo tuvimos en un trimestre del año. Digo, entonces, cuidado. Es cierto que los problemas inflacionarios en la Argentina no responden únicamente a la emisión de dinero, pero sin duda, cuando hay inflación, hay emisión monetaria detrás. Entonces, cuidado, y hay básicamente un desarreglo fiscal. Esas son las cuestiones que hay que empezar a resolver en la Argentina para justamente atacar el problema básico que es la inflación. Bien, vayamos al siguiente tema. Sí, igual no es que no se exporta porque hay inflación, no se exporta porque Brasil no nos compra, porque Europa no nos compra. Digo. Se cae, pero tampoco, se caen todos los destinos de exportación. Si ajustáramos por tipo de cambio, lo que mejoraríamos es la rentabilidad de los exportadores, pero no exportaríamos más. Ese es un dato que hay que tener con... Y sí. Bueno. No son tan sensibles las exportaciones, sobre todo a Brasil, al tipo de cambio. En América Latina las exportaciones no están cayendo a la velocidad que está cayendo, ante el mismo mundo no están cayendo a la misma velocidad que están cayendo, salvo en Brasil, en el caso de la Argentina. Sí, entonces, bueno, pero digo, ¿por qué faltan dólares? Porque se consumen los dólares. Argentina tiene una matriz productiva diversificada. Porque no somos Perú, fuentes... ni somos Chile, ni somos Colombia. Somos Argentina con un tamaño medio de la economía y con una diversificación productiva que exige un consumo de dólares importante. ¿Cuántos países tienen problemas de dólares en el mundo o en la región?
Digo, Brasil ¿Cuántos? opera con un déficit de cuenta corriente bastante grande. Pero Brasil tiene un problema de falta de dólares. Y los niveles... No, Brasil tiene un problema de actividad económica, producto básicamente de un modelo, por algo de un modelo que no manda funcionó, los programas de ajuste que manda. Digo, es todo un tema esa discusión. Sí, la balanza energética, digo, tuvo algo que ver, ¿no? Bueno, la balanza energética tuvo que ver, pero también tiene que ver que llegamos a producir un promedio de 800.000 autos por año, llegamos a producir 800.000 heladeras por año, 12 millones de toneladas de cemento a plaza, digo, eso también. Pero no había sustitución de importaciones. Pongámoslo en el activo. Pero no había sustitución de importaciones. Algunas cosas sí y otras no, digo, es lógico. Bueno. Bien, vamos a otro tema. Me gusta que arranque un poco la discusión y se vaya calentando. El siguiente tema, ¿cuál es? Ahí está, la deuda. Argentina que con el gobierno de Kirchner, después con Cristina, siguió todo un plan de desendeudamiento que ahora parece haber terminado, ¿no? Nos volvimos a endeudar mientras el país no terminó de solucionar el tema de la deuda con quienes no entraron a los canjes de deuda. ¿Cómo salimos de esto? Primero, digo, aceptemos que Argentina hoy tiene un coeficiente de deuda, PBI, en dólares muy bajo y absolutamente manejable. En segundo lugar, el ministro Kicillof con bastante éxito pudo colocar deuda en bajas cantidades, sin ningún problema y sin recurrir a bancos de inversión. ¿A casi el 10% de interés es un éxito de Kicillof? A ver, digo, nosotros heredamos un default, ese no es un tema menor, y colocar esa tasa en dosis baja tampoco es un problema grave. Yo creo que acá lo que hay que entender también es que Argentina viene de un proceso de reestructuración de deuda muy fuerte, muy exitoso, porque la verdad que el país durante años no tuvo ningún problema con el endeudamiento, y creo también que se topa con un juez que quiere favorecer un ataque especulativo contra el país que nadie convalida, ni los mercados convalidan a Griesa. Digo, la realidad es que si no tendríamos una caída del precio de los bonos argentinos muy alta, un riesgo país creciendo, nadie está convalidando el accionar de Griesa. Así que en ese sentido me parece que el gobierno que nos suceda va a recibir un país con bajo endeudamiento y con una perspectiva posible de acceso a los mercados sin dificultades, como se ha mostrado recién. Delgado, ¿es todo culpa de Griesa y de los fondos buitres? No, yo creo que el fallo es un mal fallo, lo hemos dicho muchas veces. Es impracticable, digamos, en términos, o era impracticable, por lo menos hasta diciembre. Hay un candidato que no son ustedes que propone pagar todo como bien. Sí, por supuesto. Que bueno, por eso, a ver, cuidado con los espejitos de colores, ¿no? Sí, por eso. Esto es cierto. Ahora, también es cierto que el gobierno se resiste, a mi juicio, a resolver una cuestión que es de la historia de la Argentina, que es el pasado de la Argentina, que es el problema de la deuda. Roberto lo decía bien, hoy la Argentina no tiene un perfil de vencimientos de deuda complejo, todo lo contrario. No, al contrario. Tiene la Pero posibilidad... estar en default es malo, ¿no? Digo, estar en default, obviamente. Bueno, a ver, cuando digo que se resiste a resolver el problema es justamente no encararlo una vez vencida, porque recordemos, los títulos no tienen precio de hasta default. fin de año... No digamos que hay precio Roberto, de default. Perdón. No, discúlpame. Pues si no convalidamos que hay default, que estamos en default, y la verdad que los títulos no cotizan performing, Bueno, no cotizan precio de default. Es cierto que una parte de la deuda argentina está en default. Esto está claro porque no se está pudiendo pagar. Esto es más que obvio y es casi 2.000 millones de dólares que hoy son contabilizados como reservas, que no son reservas reales, porque es deuda que no se puede pagar. Pero más allá de eso, me parece que el problema es que hay que atacarlo. El gobierno decía, existe la cláusula Rufo, ya casi ni hablamos de la cláusula Rufo. La cláusula Rufo venció el 31 de diciembre del año pasado y el gobierno siguió como si nada hubiese pasado. Entonces me parece que una solución integral, no solamente el fallo de Griesa, sino de todos los casi 7% que han quedado afuera, es necesario rápidamente, digo, y esto no implica pagar sin más todas las acreencias, como alguno incluso ha planteado, sino negociar, sentar a negociar justamente para resolver el tema. Bien, vamos a el siguiente concepto entonces para seguir este debate. A ver, ahí está, Déficit fiscal. Conocimos al final de la semana pasada cifras muy complicadas, ¿no? Porque se sextuplicó el déficit fiscal en el mes de mayo. Venimos mal con el número para este año. ¿Y eso cómo se resuelve? Por supuesto no con una política de ajuste. Ajá. Digamos, todas las políticas de ajuste para corregir el déficit fiscal terminaron mal. Digamos, bajaron la demanda, tenemos una recaudación que está muy atada al crecimiento económico, por lo tanto, si ajustamos la demanda, cae la recaudación y no lo resuelve.
Me parece que el gobierno apela a mecanismos de financiamiento del déficit. El déficit es absolutamente manejable, sustentable. Llevamos 4 años en este ¿Se puede gastar mejor que como estamos gastando hoy? ¿No hay una manera más sana de el 63% del presupuesto es inversión social. Sí. El 63% del presupuesto. Y el otro 12%, que ya completamos el 75%, es inversión pública. Es decir, es un presupuesto que tiene un componente social y un componente de infraestructura bastante alto. Está bien, pero hay algunas cuestiones que hay que tratar de mejorar. Algún gasto que hay que mejorar. Yo cuando miro que desde el 2009 el Fútbol para Todos tiene más de 8.000 millones de pesos gastados y veo cómo lo gastaron. El Fútbol para Todos son 1.600 millones de pesos por año. Sí. Que disfrutan la inmensa mayoría de los argentinos. Y no es un bien cultural, pero si se podría financiar con publicidad, ¿no? Se podría financiar, es absolutamente financiable. El fútbol prefiero que vaya a la pobreza, no al déficit de Boca, Racing, River. Yo no quiero hacer una comparación odiosa, ¿no? Sí. Pero el Teatro Colón tiene un presupuesto de 400 millones de pesos. El Teatro Colón, van 30.000 personas por año. El Fútbol para Todos tiene 1.600 y lo ve la mayoría del país. Es un bien cultural el fútbol para todos los argentinos. Digo. Y nunca he escuchado, y muchos porteños pagan el impuesto inmobiliario y nunca van a pisar el Colón. Entonces me parece que eso hay que medirlo también. Pero me parece que el punto de... Nunca he escuchado una crítica tan dura. ¿Por qué el Colón tiene ese gasto? ¿Por qué no le cobran a quienes van las entradas lo que deben cobrar? Que no podrían pagar nunca cachets como los que se pagan. Digo, seamos justos. Digo, no, me parece bien, digo. El gobierno ha colocado un bien cultural. Se quejen del Colón y punto, digo. El gobierno ha colocado un bien cultural a disposición del pueblo, digo, y eso es bueno. No es bueno, digo, el domingo viendo la publicidad de Aníbal Fernández, gobernador, atrás del arco del Estadio Mundialista de Mar del Plata. La pagará Aníbal Fernández. Son 1.600 millones de pesos, como dice Roberto, que se podrían financiar con publicidad privada. Es una decisión pública. Evidentemente, lo que se decide es que sea básicamente el Banco Central el que financie ese... Pero eso no es la causa del déficit. Estamos hablando por de un presupuesto de 1.200.000... Fernando planteaba si se podía mejorar la eficiencia del gasto. Digo, y siempre o financiarlo mejor. Es un bien, es un bien social, digo. Pero nadie discute el fútbol para todos. Nadie lo discute en términos de bien social. Ahora, lo que se está discutiendo es cómo se financia. Yo diría, Fernando, además, tenemos que romper el mito de que la Argentina puede vivir históricamente con déficit fiscal. Todas las economías del mundo tienen déficit, dicho sea. Nosotros no tuvimos. Entre el 2007 entre el 2003 y el 2007, la Argentina tuvo 5 puntos de superávit fiscal. O sea, pudimos tener superávit fiscal. ¿Por qué lo perdimos? Porque teníamos una economía sobreajustada. El gobierno en el 2003 crecía el 9%, pero con la baña crecía el 9%, Roberto, la economía al año. Sobre un overshooting de Néstor Kirchner devaluación. Presidente, ¿no? Y creciendo, nosotros llegamos en ese periodo a expandir el consumo para bajar el desempleo. Está bien, pero el desempleo baja del 18 al 7. La economía dejó de crecer, hace 2 años la economía no crece. La economía creció en el 2013 3 puntos y ahora el 2014 0,5 el INDEC el año pasado con 25 de inflación. Creció en el 2013 casi 3 puntos, dejó de crecer, en un mundo difícil. En un mundo difícil. Lo que digo es, no es deseable el déficit fiscal. No es que sea deseable. Lo mejor de la economía cuando uno tiene superávit gemelo, el superávit comercial tiene superávit fiscal. Sí, lo tuvimos con la primera etapa de kirchnerismo. Eso se tuvo hasta el 2011, prácticamente, 2010. No. Digo, sí. ¿Cómo no? Digo, ahí tenía superávit comercial y superávit fiscal. Lo que pasa es que la expansión, primero tenemos una crisis en el mundo, una retracción de la demanda del mundo, y compensar con mercado interno lo que no podemos venderle al mundo requiere estímulos fiscales y monetarios. Y el gobierno apeló a eso, y la verdad que pudo sostener el nivel de actividad sin que se derrumbe el empleo, se derrumbe el salario. Digo, hemos logrado sostener el nivel de actividad a pesar de la restricción externa, porque el problema es que cada vez que faltaron dólares en Argentina, a la gente le fue muy mal. Esta vez no le fue tan bien, pero tampoco le fue mal. Y este es el dato novedoso. Digo, ¿cómo el gobierno afronta la restricción externa del 2012 para acá? Esto me parece que es lo más interesante a leer. Y cómo la pelea. Digo, esto es lo novedoso. Nosotros robustecimos el mercado interno frente a la caída de la demanda externa. Nunca nadie hizo esto. A mí me parece que, acá hay dos maneras de entender el problema, ¿no? Claramente el gobierno
lo que dice Roberto es el mundo se nos cayó encima y en consecuencia estamos en restricción externa y la actividad económica no crece porque el mundo se cayó encima. La verdad que, de vuelta, cuando uno se compara con otros países de la región, los otros países de la región crecen mucho más que la Argentina, con mucha menos inflación y con incluso algo menos de desempleo. Entonces, evidentemente algo estamos haciendo mal acá. Porque hay otros países que tienen otra performance, y no estoy hablando de países desarrollados, sino de Uruguay, de Chile, de Perú, de Colombia. Economías menos complejas que la nuestra. Pero no tienen que... a ver. ¿Por qué menos compleja? ¿Tienen problema de pobreza? ¿Tienen problema de pobreza? Pero a ver, si nosotros hablamos... A ver, si nos comparamos con Uruguay, es un país... No me estoy comparando, estoy hablando de la región. Sacando a Brasil, que tiene problemas, y no por el mundo. Comparamos con Chile, digo, es un país que tiene una economía mucho menos diversificada que la Argentina. Pero el crecimiento de la diversificación no hay. Pero en Chile están discutiendo a ver si pueden acceder a la universidad o no. Y por supuesto, pero no es una discusión menor que incide en el déficit fiscal, Roberto, si nosotros queremos poner 40.000 millones de pesos, como pone la Argentina en la educación gratuita. A ver, Ricardo, claro, porque si no, nos comparamos, Uruguay tiene el 20% de la población viviendo fuera del país, de los cuales 200.000 uruguayos viven en Argentina, y no se vuelven al paraíso de Mujica, ni al de Tabaré, se quedan en la Argentina. Algo debe pasar para que eso ocurra. Digo, ¿pero por qué la economía argentina no crece y tiene inflación? Me parece no que crece Brasil, no crece Estados Unidos, no crece Europa. ¿Por qué Argentina? Pero bueno, está bien. Sí, pero Brasil no tiene inflación, Europa no tiene inflación. Sí, y la tasa de interés real positiva muy alta. Digamos también eso, Brasil tiene una tasa de interés real positiva muy alta donde los bancos hacen pingües negocios. Ese es el problema, y hay una, de Brasil. Pero eso es un problema no menor, digo. A ver, llevamos casi 20 minutos de debate. Quería mostrarles... Quería mostrarles la imagen de tres de los economistas también importantes. Ahí están. Axel Kicillof, Carlos Melconian y Roberto Labaña. Cualquiera de ellos tres podría ser ministro de Economía con el próximo presidente. Scioli ha dicho que Kicillof puede serlo. Melconian es uno de los candidatos a serlo si gana Mauricio Macri. Labaña, lo mismo que Ricardo, Redrado, Peirano y otros economistas del masismo podrían ser ministros de Economía si ganara Sergio Massa. Lo que quería preguntarles para cerrar un poco esto era, el ministro de Economía que viene, para ustedes, para vos, Roberto, ¿tendrá un peso tan decisivo como hoy tiene Kicillof en la economía? Me parece que, a ver, digo, si apostamos a que el proyecto debe continuar y que tiene que haber continuidad, me parece que Axel ha mostrado una enorme pericia para manejar la restricción externa, una enorme pericia. Y creo que en ese sentido es necesario manejar la restricción externa y superarla, porque yo coincido con Ricardo, hay que superar la restricción externa. Es alguien que ha manejado eso con pericia y con estos criterios de impedir que la restricción externa dañe el nivel de actividad interno. Y esto me parece que debe ser un activo a preservar importante para la Argentina. Y en ese sentido hay que valorar mucho la gestión de Axel. Sí, para mí el cepo es nefasto para la Argentina, para la economía de la Argentina, pero bueno, esa es mi opinión. Hay que establecer algunas regulaciones, hay que establecer algunas regulaciones a futuro, pero no se puede dejar de administrar el comercio. No se puede dejar porque el mundo está difícil. Ricardo. Es muy interesante esa foto porque de alguna manera representa incluso cronológicamente de izquierda a derecha modelos, ¿no? Los 70, los 90 y lo que viene en la Argentina. Y lo que viene ya se hizo en la Argentina, entre el 2003 y te diría a mediados del 2002, antes incluso, y el 2007, la Argentina tuvo lo que vos decías, superávit gemelos, tuvo altísimo crecimiento que hemos perdido, baja inflación, bajo desempleo. Digo, me parece que ahí está la discusión de la Argentina y es de alguna manera también gráfico porque rompe la falsa polarización que se está queriendo instalar en la Argentina hoy en términos políticos. Bien, Roberto Feletti, Ricardo Delgado, muchas gracias por estar acá con nosotros.